A pesar de los avances científicos y de la medicina, los límites de la resistencia física del ser humano son aún un enigma. Estas imágenes parecen constituir verdaderas proezas del cuerpo, demostraciones que incluso para algunos pueden confundirse con magia o trucos cinematográficos, pero que en definitiva son pruebas claras de la superación del hombre, manifestaciones de disciplinas milenarias como son las artes marciales. Durante siglos, las artes marciales o arte de la guerra se desarrollaron herméticas, en el silencio propio del Oriente, su tierra de origen. Aunque la historia no delimita claramente su nacimiento, muchas de las actuales escuelas coinciden en apuntar al monje indio Bodhidharma como el verdadero padre de estas técnicas. Según la mayoría de las versiones, el monje se trasladó desde la India a China y allí, en el templo Shaolin, comenzó a plasmar una nueva filosofía que buscaba el mejoramiento del hombre a través del fortalecimiento del cuerpo, la asertividad del espíritu y la claridad de la mente. Pero también se sostiene que estos conceptos se fundaron en razones de carácter prácticas, en dificultades casi cotidianas que enfrentaban los monjes para desarrollar su vida religiosa. Un sacerdote, bien establecido como Bodhidharma, esto más o menos unos 2.000 años atrás, traslada desde la India hasta la China y trae esta nueva disciplina y crea y forma un templo que ha sido ampliamente conocido incluso por una serie de televisión, el templo de Shaolin. Traslada al budismo, ¿no? Traslada al budismo, correcto. En estas sesiones de meditación y concentración que sometía a sus monjes, encontraba que con facilidad la gente se desplomaba y desmayaba porque carecía de una preparación física necesaria. Y él lo primero que crea son los llamados los 17 movimientos del espíritu, los 17 movimientos del Tao, tendiente a darle una resistencia física al monje. Todo estuvo perfecto, el monje podía concentrarse y hacer su meditación de mejor forma. El segundo problema era de que los monjes, que vivían en zonas bastante alejadas, pobladas, se dirigían hacia sus monasterios y con facilidad eran asaltadas por bandoleros que siempre asolaban la región. Los monjes no tenían armas de por sí. Al momento que ellos se sintieron atacados, dijeron, de nuestros puños vamos a hacer nuestras masas, de nuestros cantos de la mano vamos a hacer nuestra espada, de nuestras piernas nuestros látigos. Y de esa forma ellos, con la seguridad interna, con la seguridad mental que ellos tenían, fueron capaces de defenderse y vencieron a los guerreros, vencieron a los mansudos. Al margen de su propio dominio del cuerpo, los monjes del templo Shaolin cimentaron sus conocimientos defensivos en la observación de los movimientos de los animales, y de allí fueron extrayendo y asimilando técnicas que posteriormente convirtieron en efectivas armas. Determinados príncipes antiguamente comenzaban a examinar las posiciones de los animales, observaban algunos puntos vulnerables y para tener la comprobación real de que los puntos vulnerables eran mortales, lo aplicaban a sus propios esclavos y entonces en aquello en que causaban la muerte de la persona lo iban incorporando a su propio bagaje de técnica de combate de su tiempo. Si yo muestro un golpe de puño frontal, eso representa a la fuerza del carnero que está golpeando enfrente. Si yo tengo este movimiento, usted puede ver de que está una serpiente o un pico de grillo, ¿verdad? Entonces, si yo hago eso, es una zarpa de tigre, o esto una garra de águila. Entonces, cada forma, cada desplazamiento también va acompañado de una forma de un animal. Durante siglos, las artes marciales fueron un elemento de apoyo en las necesidades espirituales de Oriente, pero además un efectivo sistema de guerra. Con el correr del tiempo, estas concepciones fueron evolucionando, aunque lentamente. El avance de las comunicaciones y la creación de nuevas armas más poderosas fueron modificando el sentido y los objetivos de las artes marciales. Su importancia bélica disminuyó y su ámbito desbordó el de los templos, hasta que con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, sus secretos fueron conocidos y divulgados hacia Occidente, adquiriendo así un rostro más vinculado al deporte y en su enseñanza una orientación más comercial. En Chile, las artes marciales penetraron hace solo poco más de 20 años. El pionero en nuestro país fue Arturo Petit, en ese entonces un joven estudiante universitario,
virtualmente séptimo dan de la modalidad Kempo Karate. Petit ha formado un verdadero imperio y su escuela es considerada la más moderna de Sudamérica. Con menos recursos económicos que él, varios cientos de otras academias intentan satisfacer la creciente demanda existente en estos momentos. En cada barrio o sector es fácil descubrir gimnasios dedicados a la práctica del karate, del kung fu o el taekwondo. Se estima que unas 30.000 personas tienen conocimientos de cualquiera de estas u otras modalidades. Y para regular su enseñanza, desde hace 3 años, rige una ley que además supervigila y orienta su práctica. De esta forma, se busca evitar la mala propagación y uso de técnicas que por sus características pueden resultar peligrosas y hasta letales. Antes de entrar en vigencia la ley, ¿existía algún tipo de libertad en la enseñanza? ¿Existían muchos problemas en esto? Efectivamente lo existía, porque no había un control ni una regulación de esta actividad, y cualquier persona que se sintiera en condiciones o aptitudes de poder impartir dicha enseñanza, montaba a una academia o llamaba o citaba o ofertaba los servicios de dar o impartir instrucciones de artes marciales, entre ellos específicamente el karate. Y es así como se tuvo conocimiento de que en sectores marginales había individuos que impartían estas instrucciones a gente del London, con el objeto, evidentemente, de actuar de forma más eficiente en la comisión de su fechoría. Sin duda, la ley ha logrado aislar a los elementos de malos antecedentes de las prácticas de artes marciales. Pero en el ambiente se asegura que aún hay ciertas escuelas que funcionan en forma clandestina. E incluso se cuestiona la capacidad de algunos instructores a los que se acusa de comercializar en exceso la enseñanza. Un profesor que puede ser muy famoso, digamos, y lógicamente no quiere perder al alumno, de partida le da los grados fáciles. O sea, supongamos la exigencia en base a un grado determinado, a un cinturón, a un Q que se llama, a un Dan, no son muchas. Justamente para no perder a ese alumno que lógicamente aún está sin ingreso mensual. Gente no idónea está enseñando artes marciales. Por eso es que el hecho de tener una ley como en Chile nos hace planificar de que en el futuro en Chile cada día van a ser más las cortapisas para evitar este tipo de instructores no calificados que pueden producir bastante problemas en la salud mental de los alumnos que están siendo instruidos por ellos. Les debo decir que más del 60% de la gente que está actualmente siendo instructora en nuestro país no está calificada adecuadamente para instruir gente. La relativa idoneidad de algunos maestros sin duda puede desvirtuar la enseñanza de las artes marciales. Tener un cinturón negro y sumarle 1, 2 o 3 danes que son definiciones de categoría le otorgará prestigio a un instructor. Y eso es una ambición por la cual algunos están dispuestos a eludir los caminos reglamentarios. Hay acusaciones cuando la gente manda una carta en un principio explicando que practicante de karate, que practica hace cuánto tiempo, haciendo un pequeño currículum, se inscriben en estas asociaciones y mandan unos dólares y les llega un diploma muy bonito donde es promovido a primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, etc. ¿Y de dónde le llegan estos diplomas? Bueno, hay el momento es un poco comprometedor en realidad, pero hay países y hay una asociación que es muy conocida por toda la gente que hace karate en realidad. Alguien una vez dijo, el que busca encuentra. La sigla USCA, a la que alude veladamente Juan Manuel González, corresponde a la United States Karate Academy, que no tiene filial en Chile, pero más antecedentes concretos sobre ese organismo maneja el instructor de Kung Fu, Miguel de Luca. Por ejemplo, el caso de este certificado dice Curso Nacional de Arbitraje, USCA. Si tú compruebas la fecha de mi pasaporte y la fecha en que fue otorgado este certificado de árbitro internacional, tú encontrarás que yo estaba en Brasil en esa época. Entonces es como tirado a las mechas que yo tengo un certificado de árbitro internacional cuando yo estaba en Brasil en ese momento. Me costó cierta cantidad de dinero. El caso de este certificado, que es de tercer dan en karate, me costó $100. Escribí a una revista Black Belt americana y me llegó este certificado de karate de tercer dan, lo cual me encuentro ridículo, yo hago Kung Fu. En el desarrollo y expansión de las artes marciales en Chile, como en otros países,
ha sido fundamental la influencia del cine. Numerosas películas, desde el legendario boxeador chino, han influido notoriamente en el entusiasmo por estas disciplinas. Sin embargo, la exacerbada violencia exhibida en muchos de estos films ha contribuido a crear una imagen distorsionada de su verdadero sentido. Y gran cantidad de jóvenes, deslumbrados por sus ídolos de la pantalla, adoptan posturas y actitudes, por decirlo menos, alienantes. A mí me gusta ¿A quién? ¿Qué es lo que encuentra él? No sé, de una manera, cuando salta de edad, o sea, él tiene una manera distinta de ver que el río. ¿Te emociona mucho cuando ves esta película? No, me pongo contento. ¿Sí? Claro. ¿Te das como ganas de salir tirando golpes? No salir peleando con todo. ¿Sí? Sí, eso es lo que gusta. Si no, cuando uno abre una película de karate, uno sale solo así, como un invitado, Claro, sale con ganas de bailar, salir saltando, pegando calatazo. Me gusta la de Bruce Lee, me gusta Rocky Chan, pero el mejor que hay en todas las películas es Bruce Lee. ¿sí? Me gusta cuando uno sale de aquí. Claro, si yo quería salir, yo que tocando la tira ahí, ahora voy a tirar karateca ya. Me llevan detenido. Y eso no puedo decirle que hace uno, que lo que hace... ¿Usted se transforma cuando ve esas películas? Claro. ¿Qué es lo que siente? Siento una cosa que me pongo elástico así más o menos. Sin duda, el ingreso de muchachos como estos a la práctica de un arte marcial puede resultar peligroso. Pero a juicio de los instructores chilenos, la disciplina y exigencia de las academias desalienta rápidamente a los que quieren convertir los conocimientos del karate en un arma de arrogancia, prepotencia o vanidad personal. Si realmente el individuo de una película llamativa para el karate, que después se da la molestia de ingresar a la academia, y que se da la molestia de persistir en la academia, asistir a los entrenamientos, aceptar la disciplina, someterse al esfuerzo que significa estar esperando mínimas veces por semana, ese individuo después de un tiempo ya está muy lejos de la primera inquietud que tenía, que era a lo mejor aprender un par de técnicas para ocuparla en la calle. Ya está en otra etapa, ya está en una etapa de descubrirse a sí mismo, sus debilidades, su habilidad, su paciencia, su espíritu, su voluntad, y ya ese individuo ya no pasa a ser peligroso, no pasa a ser un hombre que está en vías de evolución físicamente y mentalmente. A pesar de las precauciones y selección natural que se producen en las escuelas, algunos sostienen que debiera implantarse un control más especializado y científico que permitiera detectar con propiedad a los postulantes con algún grado de alteración en su personalidad. Un instructor puede tener aptitudes y una experiencia que le permite intuir situaciones en los sujetos, pero evidentemente que para cada tarea hay un profesional adecuado. El peligro es que individuos con condiciones y características psicológicas no recomendables puedan ingresar a las artes marciales. Yo creo que un sujeto que adolezca de marcados sentimientos de inferioridad, de minusvalía, de incapacidad y sobre todo de debilidad, evidentemente que puede estar inclinado a buscar un sustituto compensador en estas técnicas de artes marciales. Obviamente sería aventurado suponer que siquiera un porcentaje mínimo de los cultores de artes marciales adolezca de algún tipo de desviación psicológica. Por el contrario, ellos aseguran que el karate o cualquiera otra de estas modalidades les entregan tranquilidad, paz interior y equilibrio. Pero también es lógico preguntarse cómo es posible que esas virtudes puedan desarrollarse a través del perfeccionamiento de golpes que muchas veces pueden ser hasta mortales. Parece una cosa que choca, ¿no es cierto?, una cosa con la otra. El hecho de estar practicando golpes y que de esa forma uno, en vez de ser más agresivo, es menos agresivo. Lo que pasa es que a medida que uno va entrenando, se va creando una transformación espiritual bastante grande, porque uno va teniendo seguridad en lo que está haciendo. Pero no seguridad de que uno se siente un superhombre y una persona fuerte,
Se siente seguro porque empieza a practicar una técnica y la empieza a dominar. Y ese dominio de esa técnica, esa seguridad que uno va adquiriendo, después lo va volcando a todos los planos de la vida. Entonces todos los practicantes artes marciales con muchos años de experiencia son tranquilos y son pacíficos. Esa es la verdad de las artes marciales. O sea, uno no practica para ser más fuerte y para pegarle a nadie, sino uno practica para no tener que usar jamás arte marcial. Claramente los principios inspiradores de las artes marciales nos hablan de una filosofía de vida, de un desarrollo espiritual logrado a través del perfeccionamiento físico, de una disposición mental. Pero tal vez por el vértigo de los tiempos modernos, muchos vean en estas manifestaciones solamente sistemas para mejorar su condición atlética y un método eficiente de defensa personal. Por esta razón, algunas escuelas, como la del instructor Mario Calvo, prescinden de trasfondos místicos y ofrecen cursos rápidos e intensivos en los que exclusivamente se dota al alumno de técnicas adecuadas para enfrentar situaciones de riesgo. Va enfocado directamente a situaciones específicas. Por ejemplo, ¿qué haces tú si te toman por la espalda y te tratan de estrangular? ¿O qué pasa si te ponen un cuchillo en la garganta o tratan de robarte, qué sé yo? Entonces esa es la defensa personal propiamente tal. Uno enseña cosas contra situaciones realmente específicas y preestablecidas. Pero ellos se saltan de lado toda esta parte filosófica, espiritual, que tal vez es necesario para controlar la violencia en un momento dado. Puede ser peligroso lanzar así a la gente a la calle. Pienso que sí, en ese sentido tiene razón, pero insisto, inculcamos la no violencia. Esto no lo vayas a hacer porque sí, porque te tomaron de la solapa en el colegio o porque te hicieron una broma, no. Y con tanto tiempo una persona puede ser capacitada para defenderse ante una agresión, un asalto o un intento de violencia. Siempre me hacen la misma pregunta los alumnos: ¿cuánto tiempo yo estoy capacitado para? Si tú eres una persona normal, con ciertas condiciones físicas, pienso que con un par de meses de entrenamiento estás capacitado para repeler cualquier tipo de agresión. Sin lugar a duda. Pienso que no hay plazos para eso. ¿En 2 meses está capacitado para aplicar un golpe mortal al universal? Sí, por supuesto, por supuesto. Si en tan corto lapso un alumno está capacitado para aplicar golpes que pueden resultar mortales, es lógico suponer que un cultor permanente o un cinturón avanzado domina técnicas todavía mucho más letales. La aplicación de estas a zonas vitales del cuerpo harían sucumbir rápidamente a un eventual adversario sin conocimientos en la materia. Si la persona domina plenamente la técnica, puede golpear ciertas zonas que uno podría considerar vitales. Por ejemplo, puede haber golpes en columnas, en cuello, en tórax, en cráneo, que puedan desembocar o causar la muerte de la persona. Por ejemplo, un golpe de paro de la región cervical anterior, en el cuello, puede producir fracturas en laringe y tráquea, la vía aérea, y producir la muerte a través de la asfixia. Un golpe muy violento puede producir lesiones en la misma zona en el aparato vascular, producir un hematoma significativo y una hemorragia también de importancia, o lesiones de otra naturaleza por solo el hecho del impacto, que pueden ser mortales, y en un periodo breve. Si bien los karatecas están imbuidos de un espíritu no violento y un acentuado autocontrol, no se puede excluir o descartar que en alguna oportunidad se vean envueltos en riñas callejeras. Como la experiencia que narra este joven exponente, alumno de una prestigiosa escuela santiaguina. Una vez me tocó que me asaltaron a mí y a un amigo que también hace karate, nos asaltaron 8 tipos. Yo hubo un momento que tuve que pelear con 6 y no solo di golpes, sino que también recibí mucho, cualquier cantidad. Y la absorción muscular que tiene el golpe es grande si uno es karateca y puede suplir esas situaciones sin problema. ¿Lograste derrotar a tus asaltantes? No tanto como derrotar, pero sí que bien parado. Yo recibí cualquier variedad de golpes en todo el cuerpo y no tuve ningún problema ni resentimiento posterior. ¿Y tus agresores? Sí, hubo algunos resentimientos mayores. Obviamente la situación descrita no fue responsabilidad de este karateca. Pero ¿cuál es el panorama legal cuando un cultor de artes marciales origina un conflicto y hace uso indebido de sus conocimientos, causando daño físico a un rival que desconozca métodos de defensa personal? Y frente a un particular que está inerme, que no tiene ningún elemento defensivo, evidentemente hay un abuso de superioridad física por las técnicas que él tiene para poder agredirlo y
no poder ser repelido eficientemente por la víctima. ¿Cómo castiga la ley? Agrava la responsabilidad por el delito de lesiones que pudiera haber causado esta circunstancia. ¿Y qué lo agrava? Lo agrava aumentando el grado de penalidad, vale decir que aumentar los grados, las penas pueden ser, por ejemplo, de 61 días a 540 días, y si sube al grado superior es de 541 días a 3 años, y de 3 años sube después de 3 años y un día a 5 años. Esas son las penas de presidio o reclusión menor. Para los artistas marciales, la práctica y dominio de una disciplina de estas características contribuye a reafirmar la personalidad del individuo. Y a su juicio, estas y otras ventajas, como la defensa personal, son imanes poderosos que están atrayendo especialmente a los jóvenes. Cada día son más numerosos los menores que se sienten cautivados por aprender e ingresar a las academias. Y muchos de ellos, según lo confiesan, se sienten casi empujados por un medio hostil. Compañeros de colegio o amigos que abusan de una mayor envergadura física o agresividad y que los hacen sentirse verdaderamente disminuidos. Como somos chicos, cualquier mensaje de ellos. Entonces, yo para defenderme quiero aprender a conversar. Por sus características de rudeza y exigencia física, las artes marciales parecen reservadas exclusivamente para varones. Una imagen que algunos representantes del llamado sexo débil están decididas a desvirtuar. Con el mismo entusiasmo que los hombres y sin pedir licencias de ningún tipo, son muchas las mujeres que han osado incursionar en este sacrificado rubro. Ella es Pamela Aguayo, de la escuela Kyokushin. A los 23 años ya ostenta cinturón negro. Para Pamela, su feminidad sigue intacta, y aún más, dice que el karate le ha repercutido favorablemente en su vida. Me pasa mucho más pacífico. Yo siempre tengo un carácter bien explosivo. No nos da un número, en todo ese sentido. Aprendo a respetar, aprendo muchas cosas de eso. ¿No se pierde la feminidad en este cierto también demasiado violento? No. Muchas personas que me han dicho entrenar, seguramente se toman, tienen la idea de que yo fuera de ser brusca, me voy a brava, pero nada, yo soy una persona normal. En un liceo comercial de la comuna de Ñuñoa, dirigido por religiosas, se implantó hace un año la enseñanza de artes marciales como una actividad extraescolar. La iniciativa responde al interés de trasladar el karate más allá de las academias tradicionales. De esta forma, los instructores llevan sus conocimientos de una manera más elemental y con menores exigencias a instituciones, empresas y establecimientos educacionales. Para las hermanas misioneras de este colegio de Ñuñoa, que ya también dominan variadas técnicas, la experiencia, aún en evaluación, puede resultar positiva y de utilidad. Porque la verdad es que la misionera de repente va a sectores aislados. Entonces sería bueno, dentro de toda la formación, que se logra también darle una formación en cuanto a defensa personal. Si para la práctica de artes marciales no hay discriminaciones de sexo o condición física, tampoco se establecen límites de edad. Un porcentaje no despreciable de los alumnos en las diferentes academias son pequeños, menores de 8 o 9 años. Y seguramente el récord absoluto lo ostenta este niño. A los 4 años, e influido por su padre, que es instructor de karate, domina con asombrosa familiaridad algunas técnicas, como el manejo del nunchaku. Un niño de estas condiciones, si tuviera que enfrentar una situación de conflicto que equivaldría a un niño de más edad, yo creo, ¿no? Lógico, sí, porque él realmente está practicando, se está dedicando a la arte marcial, pero sí, él lo toma como un juego, que hay que aclarar muy bien eso. Él es un niñito, ya, y yo le he inculcado eso, que él es un mocosito chico, ya, solamente lo practica en el doble, ya, no en la calle ni en el colegio. En Estados Unidos, un grupo de médicos elaboró un informe en el que se asegura que para la práctica de artes marciales no existen contraindicaciones médicas, excepto las precauciones normales que rigen para cualquier actividad física. Incluso en esa nota se pone énfasis en las bondades que puede representar para la salud de los individuos. Aún más, algunas técnicas como el hapkido
nacido en Corea, se le atribuyen virtudes curativas de determinados males y enfermedades. En Chile, desde hace 7 años, esta modalidad tiene su representante, el maestro Choi, octavo dan. El coreano Choi es un hombre de aspecto y actitudes gentiles. Hace poco tiempo contrajo matrimonio con una joven chilena. En su hogar, donde predomina un típico ambiente oriental, habilitó una consulta en la que atiende numerosos pacientes, casi todos afectados de dolencias óseas o musculares. Choi dice sanarlos a todos y recalca que el secreto está en la buena posición de la columna. Su academia suma cada día más alumnos. El ejercicio es una disciplina que conserva rígidamente los principios orientales. No participa en competencia, ya que sus métodos de lucha buscan la rápida eliminación del contrincante, básicamente a través de movimientos que terminan en la fractura del rival. Recientemente se integró a esta escuela el maestro Moon, también venido de Corea. Moon, séptimo dan, es para muchos el máximo exponente de artes marciales que hay en nuestro país. De gran agilidad, destreza y potencia, Moon en acción es un verdadero espectáculo. Y en el gimnasio nos deslumbró, especialmente en esta prueba. Pero más asombrados quedamos cuando ofreció saltar un automóvil. Y el desafío se pactó para el día siguiente en el Parque Signos. De allí el joven coreano, luego de una breve preparación, cumplió su promesa. Realmente el partido como arte marcial parece una de las manifestaciones de mayor efectividad. Mientras observábamos pruebas como esta, en la que Choi corta una fruta y un papel sin dañar a uno de sus alumnos, seguíamos pensando en las propiedades medicinales del castigo. Y ante nuestras dudas, nos pidieron poner atención en este hombre, Pedro González, cinturón negro. A simple vista, un cultor más, incluso con gran preparación. Pero según su propio testimonio, un semi-inválido hasta antes de conocer al coreano Choi. Vivía muy mal, no podía trabajar. El cuerpo en la tarde, ya tipo 4 o 5 de la tarde, me venía afiebramiento, dolores y caía mareado con cansancio. Y las piernas se hinchaban mucho, la pierna derecha, sobre todo, la rodilla. Incluso cuando llegué donde el maestro Choi, que llegué afirmándome en las paredes, verdad lo digo porque hay testigos que vieron, y me recostaban en el suelo y la pierna acostada hacía, saltaba, me pasaba sangre, me decía columna, y ocupé una de las técnicas, y al tiro después sentí mi cuerpo inmediatamente así como que fluía por dentro algo muy fresco, todo el cerebro, todo. Y incluso cuando yo vivía no podía agacharme, llegaba ahí nomás y andaba caminando, cojeando, normal, choco. Y ahora con su técnica, muy bien, yo abajo, no tengo ningún problema, nada. La vivencia de Pedro González resulta de verdad interesante. ¿Serán las artes marciales, al menos algunas de ellas, fuentes de sanación? ¿O creer en estos recursos puede llegar a ser hasta peligroso? Siempre que hay una enfermedad, sea de cualquier índole, esta requiere primero un tratamiento médico específico. Y una vez recuperada plenamente, o en su mayor porcentaje, la terapia física entonces va a cumplir una buena parte dentro de la salud del individuo. Pero que un deporte, cualquiera sea, vaya a servir de tratamiento específico de una lesión, eso no es correcto. Pero el realizar actividad física con enfermedad, con lesión, puede llegar a ser tan grave como producir la muerte. El escepticismo de la medicina tradicional resulta contrastante con experiencias vividas por cultores de artes marciales que aseguran haber superado dolencias físicas con la sola práctica de esta disciplina. Liliana Pierrot, francesa radicada en Chile, es instructora de karate y tiene su propia academia. Hace varios años, mientras nadaba en el balneario de Quintero,
fue golpeada por los aspas de una lancha, inhabilitándola virtualmente en sus movimientos. El brazo me quedó prácticamente recogido. Seguí terapia con el kinesiólogo, pero tampoco me dio resultado. Al cabo de unos 2 o 3 años descubrí el karate. Después el instructor mío me confeccionó unos plomos con los cuales yo tiraba las manos y a través del tiempo, de a poco, mi brazo se fue alargando. O sea que para mí fue mi salvación en cierto modo. ¿Y se recuperó totalmente? Me recuperé totalmente. Es muy poca la diferencia que tengo entre un brazo y otro, ¿no? No puedo, todavía estoy un poco así, pero prácticamente no quedó nada. La señora Liliana pertenece a la modalidad de karate Kyokushin, una de las más rudas y con mayores exigencias. Su máximo exponente a nivel mundial es el japonés Mas Oyama, un hombre de 60 años y quien ya casi es una verdadera leyenda dentro de las artes marciales. De profundas convicciones espirituales, Oyama vive consagrado a su disciplina. Su capacidad y su fuerza son indiscutibles, al punto que en su juventud y con sus manos vacías llegó nada menos que a enfrentar a un toro. Y ante el nerviosismo y el asombro de los testigos de la época, Oyama salió victorioso. En Chile, la escuela Kyokushin es dirigida por el cinturón negro cuarto dan Pedro Pino. Los Kyokushin mantienen un estricto apego a la inspiración oriental de su escuela, y su preparación es rigurosa en extremo. Con mayor énfasis que otras escuelas, se perfeccionan en las técnicas de rompimiento. Jaime González, uno de sus alumnos, fue seleccionado para un desafío con extremas dificultades: quebrar 5 barras de hielo. El escollo fue salvado con éxito, y una tras otra, las pruebas de habilidad y potencia se fueron sucediendo. Los Kyokushin parecen haber desarrollado el máximo endurecimiento de su cuerpo. Tal vez porque una de las características fundamentales del karate, especialmente en esta modalidad, es la fuerza. Distinta concepción tienen los cultores del Kung Fu, de origen chino. Para ellos, la agilidad, plasticidad y coordinación del cuerpo son facetas de mayor relevancia que la rudeza o la potencia. Hay algunos estilos que se dedican a demostrar el rompimiento de cosas, el rompimiento de piedras, el rompimiento de madera. Pero personalmente creo que lo importante es romper los ladrillos que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuáles son esos ladrillos? Es el miedo, la vanidad, la lujuria, el yo. Vencer esos miedos o romper esos ladrillos cuesta mucho más que romper un ladrillo físico. Pero los adeptos del Kyokushin entienden que un artista marcial debe prepararse con el máximo rigor. A diferencia de otras escuelas, en sus combates de competencia buscan el knockout y no la sola marcación de puntos. Sostienen que de esta manera estarán en condiciones de aplicar sus conocimientos en una real situación de emergencia. Para ellos, el entrenamiento es una verdadera religión. Y dentro del dojo, nombre que se le da al recinto de práctica, exhiben una total devoción y respeto, no solo al maestro que en esos momentos lo dirige, sino también a la imagen del padre de la escuela, el japonés Oyama. Son sentimientos y actitudes que a su juicio traducen el espíritu original de las artes marciales. Para otras modalidades, sin embargo, esta es una visión caduca, obsoleta, superada ya por tendencias más prácticas y modernas. Yo pienso que esa actitud que se ve en otras escuelas de adorar fotografías, banderas, salas de entrenamiento, va más acorde a la idiosincrasia, a la mentalidad de los orientales. Nosotros,
como occidentales pienso que debemos actuar en forma más real. Visitar la fotografía puede ser a modo de memoria o de recuerdo de los ponentes, pero no saludarlo cada vez que uno entra o sale de la clase. Lo considero realmente un absurdo. Mario Calvo se ha especializado en la enseñanza del full contact, disciplina que mezcla técnicas de artes marciales y boxeo. Una variante nacida en Estados Unidos básicamente con la intención de convertirla en un espectáculo deportivo y comercial. Y en ese país, como en otros, ha adquirido gran popularidad, desplazando en ocasiones al pugilismo. No obstante, en Chile sus seguidores son escasos, y muchos de ellos lo perciben exclusivamente como un sistema de defensa personal y de desarrollo físico y muscular. Pero para Mario Calvo, el full contact es la disciplina más completa. Las demás escuelas hacen un contacto totalmente simulado. Nosotros hacemos realmente contacto acá, entonces el alumno, antes de convertirse en un exponente de arte marcial, tiene que convertirse en un atleta, dispuesto con una musculatura a soportar cualquier tipo de castigo. El instructor Mario Calvo señala que por sus características, los cultores del full contact desarrollan una mayor capacidad física y una mayor capacidad también para absorber los golpes. Nosotros queremos comprobarlo como sedentarios personalmente. Bueno, lo cierto es que el golpe no ha producido ningún daño en Mario Calvo, por el contrario, sí algún dolor en mi puño. Y esto me lleva planteando una legítima duda. ¿Son los karatecas superhombres? ¿Hasta qué punto el ser humano es capaz de prolongar su resistencia? ¿Son capaces el entrenamiento, la técnica o la disposición anímica de estirar los límites más allá de toda lógica? Personas bien entrenadas, con una buena capacidad física y un buen nivel técnico, tienen una potencia o una potencialidad física muy superior al del sedentario. Y es factible que estas hazañas que a uno le llaman la atención, no sé, de romper hielo, madera, o algunas de estas estructuras que son muy sólidas. Pero todo esto tiene un límite que está dado por la resistencia física propia que tienen los huesos y los tejidos. Por muy bien entrenado que esté una persona, va en determinado momento él a sufrir las consecuencias del gesto técnico que ha realizado. Por ejemplo, si impactar en lugar de madera o hielo lo hace contra un metal, muy probablemente él va a ser el que sufra las consecuencias del impacto y no la superficie que ha golpeado. La variedad de técnicas y efectividad de sus golpes parecen convertir a las artes marciales en los más perfectos sistemas de defensa personal. Aunque la comparación es difícil, muchos se han preguntado qué puede hacer el boxeo frente a una de estas disciplinas. En un intento por dilucidar estas interrogantes, hace varios años, el legendario campeón mundial de peso completo, Muhammad Ali, enfrentó a un luchador, el japonés Anthony Inoki. Por ser estilos tan diferentes, la evaluación fue casi imposible, y los jurados optaron por una salomónica igualdad. Informe Especial tuvo la inquietud de revalidar las dudas. Esta vez entre un karateca, Juan Carlos Marchán, cinturón negro, y el boxeador Juan Cruces, ex campeón chileno de su categoría. Ambos estaban prácticamente en el mismo peso, y el combate se pactó a 3 asaltos. El karateca Marchán actuaría con los reglamentos del full contact, y Cruces con las armas típicas del pugilismo. Ambos se estuvieron con cautela en los primeros momentos, pero después fue una lucha frontal de bastante violencia, donde cada uno intentó imponer sus conocimientos. Cruces con mejores recursos en los golpes de mano, y Marchán con la ventaja innegable de utilizar los pies para conectar a su adversario. El boxeador cayó varias veces a la lona, pero la mayor parte de ellos no por impactos, sino por especies de zancadillas aplicadas por Marchán, con excepción de este golpe que tuvo justeza y potencia. Al final, boxeador y karateca se castigaron duramente, y los dos creyeron haber ganado el combate. Muy difícil entrar los golpes de pierna y de mano a un hombre que...
es facilísimo porque ellos pelean muy frontales y se mueven poco. Además uno sabe que las piernas las van a utilizar mal o poco, o sea, no las van a utilizar prácticamente. Eso a uno te da la tranquilidad de que ya me cuenta con eso. ¿Piensa que ganaste, digamos, si hubiera habido puntaje? Sí, pero nada, o sea, sin no botarme nada, creo que sí. Él me tenía miedo. Yo sé que me tenía miedo por mi golpe, en el cuerpo roto. La única razón de que él podía salir favorecido de haberme lavado el piso. Ahora, si se pudiera vivir, ¿qué hace que ganó él o ganó usted? Yo gané. Al margen de cualquier medición comparativa de fuerzas con otras manifestaciones como el boxeo, las artes marciales, bien asimiladas, son sin lugar a dudas efectivas armas en el plano de la confrontación física. Pero su génesis filosófica oriental se ha ramificado a facetas insospechadas, como las que dice desenvolverse el instructor de Jesús, Miguel de Luque, quien asegura haber rescatado las más profundas raigambre espirituales de su disciplina, y por lo que afirma tener poderes extrasensoriales y dominar la comunicación telepática. En el caso mío, que soy un buen transmisor, se pueden hacer cosas telepáticas, o sea, hablar en forma telepática, sin usar teléfono, carta, ni mucho menos. Queremos tomar un vaso de agua, emitimos una imagen de un vaso de agua y por ende la persona va a traerme un vaso de agua. ¿Cómo es que se puede hacer aparecer siempre? Bueno, eso se llama en espiritismo citoplasma. El citoplasma es una sustancia que produce la mente y puede ir haciendo aparecer determinados objetos o formas. Formas que muchas personas le llaman espíritu, pero en realidad es citoplasma. Aparecen imágenes que son como fantasmales. ¿Y las ve todo el mundo? Sí, por supuesto. La citoplasma es cosa de apariciones que en el fondo son transmisiones netamente cerebrales. ¿Y gracias a usted? Sí, gracias a ti. Bueno, Miguel de Luque nos ha hablado del desdoblamiento, de la meditación, de la telepatía. A su alrededor habemos 14 personas. Él y yo tenemos un pepino cada uno, nos vamos a distribuir sin que él nos observe, y él nos va a tener que ubicar y posteriormente cortar los pepinos. La demostración de Miguel de Luque en ningún caso fue un flujo, más bien una invitación a reflexionar sobre las habilidades de su técnica y un elemento más para contribuir al entorno de misterio que suele rodear las artes marciales. Herencias del Oriente que, desarrolladas en su verdadero sentido, mezclan expresiones tan vitales del hombre como el cuerpo, la mente y el espíritu.